Bueno, un saludo muy especial, bienvenidos, yo me llamo Luzari Salazar, soy psicóloga, trabajé 31 años con la alcaldía de Envigado y ya soy pensionada. Ay, muchas gracias. Y estoy acá porque soy amiga de ASANAPE y de todo el trabajo que acá hacen, admiradora de ASANAPE, y hoy vengo con un tema que de pronto no tendrá que ver eso, si no se me ha muerto nadie, o si se me murió mi mamá, mi papá hace muchos años, pero entonces ahora vamos a ver la relación que tiene este tema del duelo como una experiencia para enfrentar muchas realidades de la vida. Porque entonces, en ese sentido, el duelo no es solamente cuando se nos muere alguien. Todos los días estamos enfrentando diferentes tipos de duelo. Entonces, de eso es que vamos a hablar, que podemos sincerarnos y todo. Pero yo voy a hacerlo muy conversadito, muy con el lenguaje que todos ustedes me entiendan, dando toda la posibilidad de que pregunten, de que no se vayan con inquietudes o que de pronto puedan expresar cosas, que esto sirva como que ustedes se vayan ahora y digan, ay, tan rico. Fui, aprendí, pero también me desahogué, fui, aprendí, pero también pude expresar y salir de esta duda. Entonces, que sea pues como una tarde muy rica de viernes, pues, del último día de abril, del último viernes. Quiero empezar simplemente preguntándoles el nombre de ustedes y que me digan por qué se llaman así. A ver si saben la historia. Cuéntame cómo te llamas. Mabel Torres. Mabel. ¿Y por qué te llamas Mabel? A mi papá le gustaba mucho mi nombre. Sí. Era a poner Mabel, solamente, pero mi padre me puso María Mabel. Ah. Pero si digo María Mabel, me dicen Isabel, María Isabel. Ah, ya. Y eso ocurría mucho, que los sacerdotes tomaban decisiones, pero no. Ah, bueno, muy bien, Mabel. ¿Y usted? Mi nombre es Néstor Raúl Díaz. Néstor Raúl. A mi papá le gustaba mucho el fútbol y un jugador que se llamaba Néstor Raúl Rosso. Ah, jajaja, vea. Por ese lado. Eso, de un futbolista famoso. ¿Qué hay? A ver, ¿cuál es la historia? Mi nombre es María de los Dolores. Porque nací el día de los Dolores. Ya me clavaron. Pero está bonito, hay otros días de santos que... Diana. Mi nombre es Diana Pérez, pero la verdad no sé por qué me llamo Diana. ¿Qué te pusieron? Me pusieron Diana Marcela. Diana Marcela, pregúntame, que a veces es que una reina, que de ese año, que no sé qué. Muchas gracias, mi nombre es Beni Duque y me puso mi papá así porque una señora de Estados Unidos, pero mi nombre es de donde... Y aparte de eso, los nombres de todas las hijas tenían que terminar en Y. Entonces, Marlene, Beni, Betty y Adeli. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Beni, Marlene, Beni, Adeli y Betty. Pero todas con Todas tenían que terminar con Y. Mira, qué interesante. Mi nombre es Luz Damaris. Hace poco me enteré que mi papá y mi mamá no sabían cómo ponerme. De hecho, es que averiguaron mucho y que una señora les dijo este nombre muy casual, parecido a lo de Benny. Mis tres hermanos son Freddy, Lady y Damari. Terminamos en Y. Estefanía, María Estefanía Parra. Este nombre me lo puso mi papá. Sí, un nombre muy moderno. Y no sabes que estaba leyéndose un libro o qué. No, solamente como eso no hace muchos años, y uno nacía y ahí mismo los llevaban a bautizar, y él era el que los llevaba a bautizar. Mi mamá le tenía una lista de nombres. Es que verá, aquí en esta hojita están para que escoja el nombre para el niño. Muchos nombres. Y él dice que le dijo, no, yo no necesito esa lista, yo ya tengo el nombre para él. Además, sí. Machista. El hombre también, sí, machista. Eso es. Y entonces mi mamá se quedó así, y no le dijo nada ni siquiera, cuando yo no le digo, la niña se llama Vanessa también. No dijo que me había dos cosas. Bueno, de pronto una novia. eso.
A mí, mis papás dejaron mi nombre. Tenían muchas opciones. Yo me llamo Luisa Fernanda. Y ese fue el que salió, lo dejaron en una bolsita. Pero no sabían significado ni nada, sino como nombres que les gustaban, que estaban de moda, y ese fue el que salió. Muy bien. ¿Y tú? Yo me llamo Keyman González Espino, pero no sé por qué no me Estaba de moda. ¿Qué dice la mamá? Que hable de la mamá. Sí, fui yo la que escogí el nombre. Lo que dice don Néstor, machista, yo no dejé que mi esposo opinara en el nombre, yo lo escogí. Y yo dije que era así. Yo me llamo Luzario, pero yo me iba a llamar Carlos Mario. No había ecografías y era la mayor. Entonces ellos, Carlos Mario, no pensaron en nombre de mujer ni nada porque tenían seguro que iba a ser un niño. Y nací yo y pasó lo mismo, entonces vaya, hay que ir a registrarlo rápido y toda la cosa. Y mi mamá pensando es que no te le iba a poner, ¿cierto? Que no le ponían como de acuerdo. Entonces ya llegó y mi mamá se llamaba Blanca Luz, entonces él dijo Luz por tu nombre y Dari porque me parece que confirma. Que muy bien. Pero entonces quiero que de ese ejercicio, alguien de los que esté virtual quiere dar su experiencia. ¿Alguien quiere contarnos su nombre y de dónde salió? Si ahorita quieren, me hacen la señal. Quiero que, eso quiere decir que hay expectativas de uno desde antes de nacer. O sea, si tengo un niño, lo pongo de tal manera, si tengo una niña, pero también pensamos en dónde lo van a entrar a estudiar, si me salgo de trabajar o no, en el caso de nosotras las mujeres, para cuidar el niño, la niña, o inclusive con los sobrinos, o con los nietos. Beni acaba de ser abuela por segunda vez, y entonces ya también Olivia. Entonces Olivia, ay, tan bella, la vamos a entrar entonces yo quiero una guardería y nació hace 2 días. O sea, siempre nosotros, los seres humanos, seres sociales y todo, tenemos expectativas, tenemos sueños, tenemos un porqué de las cosas. La siguiente. Pero resulta que no todo sale como uno quisiera, ¿cierto? Entonces, cuando las cosas no salen como uno quiere, como uno espera, yo pienso, pues ellos no me han dicho, pero imagínense que fuimos la segunda se iba a llamar el Quindarío. El tercero, que es la tercera, se iba a llamar Sergio. Hasta que el cuarto ya es Sergio. Entonces, yo me imagino a mi papá y a mi mamá siempre como el niño. Una niña. Bueno, las niñas son muy bellas. Entonces, el segundo ya sí, el Quindarío. La niña, Mary. El tercero ya sí no va a fallar. Isabel Cristina, ¿cierto? Entonces esa expectativa, siempre que nacía la niña, uno coge y tiene que volver a reorganizar su vida, ¿cierto? Ya es una niña, ¿cómo la vamos a vestir? ¿Qué la vamos a decir? Sí, seguimos. Cuentan, bien puedan. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Buenas, puedan, por acá adelantito. Estamos hablando de que el tema de hoy es duelo, pero que uno dice duelo, pero a mí no se me ha muerto nadie, o se me murieron hace muchos años, mi papá o mi mamá o mi abuelo o algo, pero resulta que el duelo es un tema de día a día, porque el duelo tiene que ver con una reacción natural ante la pérdida de una persona o de un objeto. Cuando a uno le roban algo o se le daña algo o se le acaba algo, uno también queda como con una tristeza, ¿cierto? Por ejemplo, me robaron las aretas que mi mamá me había dejado de herencia y que eran de mi abuela. Eso deja una pérdida, un vacío. O también un cambio que uno tenga, también es un duelo. Sí, señor. Porque si yo llevo trabajando con una persona muchos años y ya se llegó el momento de irme, para mí va a ser un duelo. Eso va a ser un duelo. Entonces, un primer aprendizaje importante es que la palabra duelo no simplemente siempre la vamos a relacionar con muerte. No.
la relacionamos con pérdida, pero con pérdida de muchas cosas. Segundo aprendizaje, que es que todos tenemos expectativas. Todos queremos que, ¿cierto? Ay, no, es que mi expectativa es que mi hija sea médica como yo. Y la muchachita le gusta el arte, la música, otras cosas. Ay, sí, pero la metimos en semilleros, estuvimos con él y eligió otra cosa. Entró y se salió. Eso es también un duelo. Entonces es una reacción natural. Y a veces nosotros empezamos, ay, bobita, pero no te sientas triste por eso, pero eso no vale la pena. No, es que es una reacción natural de la pérdida de una persona, de un objeto, un evento que es significativo para nosotros. Por eso les hablé de las aretas que eran de la abuela y que me las roban, porque son significativas. Pero si no son significativas, pues a uno todos los días se le pierden un montón de cosas. Y uno hasta dice, ay, no, siquiera, yo estaba aburrida con esta cosa, ya, botémosla. Ahí no hago duelo de nada, ¿cierto? O también es la reacción emocional. Y cuando ya tocan las emociones, entonces los duelos pueden durar un poquito más. Es que me dice, pero ¿por qué todavía tengo este sentimiento? Que es del comportamiento en forma de sufrimiento. Y esa es una palabra clave, que yo sufro, que me duele, que me afecta, que siento como pues es esa sensación de incomodidad, de estar como solo, como perdido, un dolor, un dolor. Cuando un vínculo afectivo se rompe, cuando los divorcios puede suceder, pero también, aunque haya mucho malestar y todo, la ruptura de ese vínculo, eso afecta. Pasar de niño a adolescente, de adolescente ya a adulto. ¿Cuántos adolescentes les da lidia crecer? Y pues estamos diciéndoles que crezcan, buenas, pero es ese miedo también a perder eso que tenían. Entonces eso es bien importante que lo tengamos en cuenta frente a lo que son los duelos. La siguiente. Perdón, a veces duele también físicamente el corazón, el pecho, duele a veces de mucho dolor. Eso es. A mí se me murió una amiga y yo tuve que ir al cardiólogo y era un dolor físico, de verdad, se sentía el dolor. Claro que sí. Uno lo pone ahí y por eso pensaste inclusive que era ya un infarto o algo que te ibas a morir. Porque el cuerpo, nosotros somos una integralidad. Entonces uno no puede tener lo biológico por un lado, lo emocional por el otro lado. No, uno es una unidad. Entonces, por eso, estoy muy tensionada en la migraña. Pero es que la migraña yo la siento, es física, sí, pero la raíz es la parte de la ansiedad. O, por ejemplo, estoy muy angustiado y me da gastritis. Te dicen, es que eso es psicológico. Psicológico no es que no exista, no, sí existe. Usted le hace la endoscopia y le aparece la mancha de gastritis o una úlcera. Sí existe. Pero, ¿de dónde viene? De lo emocional, de esa parte afectiva, que llega a tocar inclusive lo físico, ¿cierto? ¿Cuánto puede durar? Ay, vean, ¿y cuánto me va a durar eso? Y aquí uno empieza a encontrar un montón de, vea, desde que usted se dio cuenta que su hijo tenía un diagnóstico, una condición, ahí en 2 meses usted ya, ese es el duelo. Y si se le muere un hermano, es 3 meses. No. La duración es muy relativa. Varía considerablemente entre las personas, pero también entre los grupos culturales. Ustedes han visto que hay culturas, lugares donde cuando hay un duelo, la pérdida de un ser querido por muerte, se van y bailan. Sí. O hay otros donde contratan inclusive gente o se juntan para llorar, ¿cierto? Las culturas. Otros lo queman y se lo llevan para el río y lo depositan allá. O sea, cada cultura.
cada cultura. Entonces, también uno no puede decir, vea, ya lleva 2 meses y usted sigue así porque el novio le fue. Usted, pero ¿cómo así? Llevas 1 año y no has podido superar esa condición o ese diagnóstico que te dieron. Es que cada cual es individual. Es difícil establecer cuándo termina. Pero ahora vamos a ver más cositas. Y se puede decir que ha concluido, pero sí sabemos cuándo ya yo he elaborado un duelo. Es cuando el dolor intenso es sustituido por el recuerdo afectuoso y tranquilo del pasado. O sea, cuando ya hay aceptación. Me demoré 2 meses, 6 meses, 2 años, pero ya llego a elaborarlo. O sea, no nos vamos a quedar en un duelo eterno por las noticias que nos den, por las cosas que nos pasen. Y dependiendo de lo significativo, también varía de cosa a cosa, ¿cierto? Puede que por más importantes que sean las aretas de la abuela, en 2 meses yo ya estoy más tranquila, o en 1 mes, pues ya, bueno, sí, era muy linda, aquí tengo una foto. Pero la situación de un hijo mío, de un sobrino, de un hermano, pues no puede que no me pase tan fácil, ¿cierto? Que no sea en 2 meses, sino que necesite más tiempo y necesite más cosas para poderlas vivir. La siguiente. Hay diferentes tipos de duelos. Y acuérdense que no es solamente con los que se mueren. Hay unos que son patológicos. Y uno lo ve con, no, se murió, pero no lo tiene como si estuviera muerto, sigue la ropa ahí donde está, siguen las fotos, le sigo hablando, le sigo sirviendo la comida. Hay personas que son así, mamás o papás o hermanos o tíos o esposas. Entonces, ese duelo ya no es un duelo normal, entre comillas. A una hermana de mi esposo se le mataron las 3 hijas únicas que tenían de 15, 17 y 19 años. Y ella siguió, sí, en un accidente, y siguió, y se había divorciado hace un tiempito, y siguió guardándolo de todas así. Son duelos más difíciles de enfrentar. Dependiendo de cómo haya sido la situación, también es como yo voy a elaborar el duelo. Yo tengo una familia que hace 12 años se murió el tío y ella lo supera ayer. Eso es patológico. Ya es patológico. O sea, ya uno mismo, sin necesidad de ser psicólogo ni psiquiatra, uno dice, tampoco puede ser así, ¿cierto? Y depende de cómo haya sido. Si yo tengo una persona, una hija que tuvo una enfermedad, que le dio un tumor en el cerebro y sufrió, y yo la vi sufrir y se adelgazó y se nos peló y se nos murió, es súper duro, pero es más fácil de elaborar que el accidente, porque es de la noche a la mañana y también es una persona joven. O la muerte de alguien que a veces ya pedía descansar. Es muy distinto a las que son así o a los que torturaron. Por eso todas estas mamás y estas mujeres y hombres y papás también, con todo lo que pasa en nuestro país, que te desaparecen los hijos, ¿cierto? La familia y todo, reclaman y reclaman poder saber la verdad, qué fue lo que pasó y todo, porque si no, ese duelo es muy difícil de elaborar. ¿Por qué no? Porque, o sea, no es mejor a veces cuando uno ve, pues, así le dicen a uno, al sitio, ya está. O sea, volver a hacer toda esa reminiscencia y volver a revivir como toda la historia de lo que pasó también era mucha cosa, no. Pero resulta que queda inconcluso ese duelo. Ahora vamos a ver que los rituales son súper importantes. Entonces algunos, como el duelo también puede ser patológico, dicen no, hasta que yo no vea y me digan, yo no creo. Mi hijo no se ha muerto, mi esposo no se ha muerto, a mi hija no le ha pasado nada. Yo no lo vi. Yo no lo vi, yo no vi, entonces no, y siguen. Y después de 20 años que logran ver y que sí le certifican y toda la cosa, ahí sí
empiezan a ponerse en negro, a vivir su duelo y finalmente a elaborar. Entonces mira que cada persona y cada historia es distinta. Y entonces acá estamos también personas que con algún familiar, alguna persona cercana nos han dado un diagnóstico. Y ese diagnóstico nos cambió la vida entre el día y la noche, ¿cierto? Porque ¿se acuerdan la dinámica que hicimos del nombre? Yo tengo expectativas y no solamente eso, y dónde va a estudiar, y qué va a estudiar, y si se va a casar o no. Mi sobrina nació hace 3 días y tengo un hijo que es abogado y entonces escribió que le deseaba todo lo mejor y que tuviera un buen esposo. Y acabando de nacer. O sea que uno pone, ¿cierto? Hacer expectativas de esos sueños en esas personas. Y cuando te dicen, no va a aprender ni a leer ni a escribir, o no va a poder nunca ser autónomo independiente, no, entonces las reacciones de cada uno de nosotros son distintas, son diferentes. Y uno puede ser patológico, otro puede ser anticipado. Como servir para estudiar. Ajá, no sé, hicieron cuando mi hija tenía 4 años. Es médica veterinaria con especialización. Yo creo que quería estudiar. De los 4 años me dijo la profesora, esta niña no va a ser capaz de estudiar. Y me entregó el cuaderno. A mi otro hijo de 9 años me dijeron lo mismo. Y ya hizo carrera de especialización en estudios de medicina. Pero uno uno sí siente un duelo. Claro, uno siente un golpe porque es que uno pone mucho de su vida ahí. Entonces, cuando una niñita o un sardinito quedan en embarazo jovencitos, uno es como, pero no es por el bebé que viene, es porque uno sabe que esos hijos se aman profundamente y que cuando ya llegue, ya la prioridad de la vida de ellos no va a ser ellos, sino ese bebé. Entonces dejan de cumplir un montón de sueños esos sardinitos ya con ese bebé, ¿cierto? Entonces es como toda esa mezcla de esas cosas, ¿cierto? Y que también son duelos que hay que hacer. Puede ser un duelo anticipado, saber tener la noticia de que un ser querido tiene cáncer y uno sufre mucho durante un tiempo, 3, 6 meses, y durante el tiempo que le esté vivo, pero cuando se va ya está tranquilo. Exacto, eso es. Ese es el duelo anticipado. Ya lo anticipamos porque nos dio tiempo. Usted dice, ve y ella como está tranquila. Pues porque a veces somos muy morbosos y vamos a ¿y cómo estaba la señora? No, más de tranquila. Es que ella vivió el duelo anticipado. ¿Cierto? Ya había un montón de cosas que le decían, prepárese que no va a estar. ¿Cierto? Porque ese cáncer es muy agresivo y porque ya se va a ir. Y también existe el preduelo, que puede, ¿cierto? Que a veces nos puede preparar un poquito. En nuestro país, desafortunadamente, se pierde una persona, por lo general, se pierde un niño. ¿Qué le iba a pasar? Pues uno no dice, ay, se perdió, está por ahí, un vecino lo cogió. Sobre todo los niños en nuestro país, ¿qué les pasa cuando se pierden? Entonces, frente a eso también, el anticipado es con más tiempo, me da 6 meses, pero el otro es, ya estoy ahí y me estoy imaginando lo peor. ¿Por qué? Porque la historia en nuestro país no lo muestra así todos los días en la noticia. Es un ay, Dios mío, que aparezca vivo, aparece no vivo y además todo lo que puede aparecer en nuestro país, ¿cierto? Con la parte sexual. Hay duelos inhibidos o negados. Fíjense, es una parte normal de todos nosotros los seres humanos. Si yo voy ahora donde el médico y me dice, ay, este examen te salió que tenés cáncer de seno, yo no le digo, ay, sí, doctor, muchas gracias, muy amable, bueno, ay, véate. No, me dice, ay, no. ¿Pero por qué? No. Yo tengo. Y casi siempre, ¿qué hacemos? Yo voy a otro médico. Voy a ir donde otro. Muéstreme. Y sin hacerme biopsia. No, hágame una biopsia. Pues uno mismo empieza. Entonces lo mismo fue cuando nos dieron todos estos diagnósticos de nuestros hijos, de nuestros familiares. Uno no dice, sí, eso es lo que tiene. No, no puede ser, no estéril.
¿cierto? Yo lo negué 4 años. Eso es. Pero uno empieza, no, es que es mimado. No, es que es tímido. Y uno empieza a ponerle otros nombres. Retrasando también esa posibilidad de rápido la medicación, los tratamientos y todo. Pero no, es que a uno no le cabe. Es que es nuestra emocionalidad. Pues no es que uno sea anormal, ni que uno sea enfermo. No, es que así funciona el ser humano. Pues uno de una no la coge, pues y ya. Y más en un ser amado que uno ha puesto tantas expectativas, ¿cierto? Entonces, claro, uno empieza a inhibirlo o a negarlo. Eso es prolongar más un dolor. Pero finalmente hay personas que viven en duelo crónico. No lo superan, como esta cuñada es una sobrina. Ella quería como si fuera el papá a mi hermano. Lo adora, ella lo recuerda. Si habla, llora y lo sigue sintiendo, que se me paró al lado, que soñé con él y me dijo esto, que es que él me acompaña a tal parte. Ahí esa persona ya tiene un duelo crónico que no ha resuelto. ¿Y para quién es importante que se resuelvan los duelos? Para uno mismo. Sí, es para uno mismo, para poder salir adelante. Hay etapas en los duelos. Como les decía ahorita, uno no dice, ay, sí, bueno, ay, tengo eso, ay, bueno, muchas gracias, no. Uno inicialmente rechaza, niega, dice, no, eso no puede ser. Es que ese es psiquiatra, es el médico, es el neurólogo, no. Es que mi prima es que está ahí interviniendo porque ella trabaja en SPS. No, es que uno busca, uno rechaza ese primer diagnóstico, esa primera noticia. Es más, bueno, cuando ya hay un proceso de esa persona para fallecer, uno dice, ay, se murió, sí, pero cuando es así inesperado, uno no dice, a uno no le dicen, ve, las niñas se accidentaron y se murieron, ¿cierto? Uno no dice, sí, sino que uno dice, no, ¿cierto? No, espera. Como yo trabajé muchos años en un centro de rehabilitación para drogadictos. Y tuve una parejita de indigentes, de debajo de puente y todo, que se conocieron allá, pero primero el señor se recuperó, ella llegó más tardecito, pero se enamoraron. Ya después ella se recuperó y a tiempecitos se hicieron novios y se casaron, una pareja bellísima, tuvieron un hijo, una pareja hermosa, él trabajando como vigilante en una unidad residencial y ella cosiendo, haciendo uniformes de un colegio y iban sacando adelante a su hijo. El niño estaba como de 4 años. Anualmente hacíamos las reuniones de todos los que habían estado en tratamiento. Entonces el sábado yo había estado en reunión con todos ellos. ¿Cómo está? Aquel, todos. Al martes me encuentro en el Éxito con una de las que estuvo en la reunión y me dijo, ¿te diste cuenta que se murió Janet? ¿Cuál Janet? Yo pensé, cuando me dieron el nombre, yo pensé en ella, pero yo decía, pues la acabé de ver, ¿cuál es? Pues la de la comunidad de Yugo. ¿Cuál? No, ¿cierto? No, es que yo estuve con ella el sábado, le di un aneurisma, se murió. No, espere. ¿Y porque qué es lo que hay en uno? Una esperanza enorme de que eso sea mentira. Ay, sí. Ay, no, eso no puede ser cierto. A mí no, a él no, usted no, espera. ¿Cierto? Uno quisiera tener una maquinita del tiempo y devolverlo. Hasta ese sábado que estaba vivo y decirle, ve, anda al neurólogo que te va a reventar un aneurisma, ¿cierto? Uno quisiera, pero así no funciona la vida. Entonces, uno en ese momento, uno niega, rechaza, siempre como esa noticia que nos está dando a entender que vamos a tener una pérdida o que ya tenemos una pérdida. Y por lo general entramos en un estado depresivo. Pero usted por qué se pone triste por eso, pero vea, tiene que ir donde el psiquiatra, tiene que ir donde el médico. Ve, es un estado, es una etapa. Déjenme que yo la toque vivir.
tengo que llorar, tengo que sentirme mal, o sea, yo no puedo estar brincando en una pata porque ahora mi vida cambió, tengo que volverme a organizar y a ver cómo voy a hacer con esta persona que amo y que tengo que empezar de cero. Ya cambió todo. Entonces, ¿cómo sigo mi vida? Con esta persona que me dan un diagnóstico, listo, ya no lo rechazo. Ya entendí, listo, ya no hay nada que hacer. Pues hay mucho por hacer, pero ya no se va a cambiar esa noticia que me dieron. Pero entonces yo no puedo estar, pues no es, ay, como tan enferma, tan enfermo, mira cómo está de triste tanto tiempo. No, esa etapa es normal. Vaya donde el psicólogo, vaya, hable y el psicólogo le va a decir que es normal. Sí, tiene toda la razón para llorar, para sentirse mal. La semana pasada me llevó una mamá muy angustiada, hace 15 días, en Semana Santa, el esposo se cayó una caída pendeja en la moto, pero cayó en la acera, en el borde y se dio en la cabeza. Que vea a mis hijas que están muy tristes, que lloran mucho. Completamente normal. 15 días. Usted también, yo le dije, ¿y usted? Yo estoy muy mal, pero yo le dije, sí, es que uno quisiera devolver el tiempo y las cosas y que todo esté bien, listo. Y que no sufran las personas que amamos. Pero no, usted sufre y ella sufre. Porque eso es un duelo. Y es completamente normal esa etapa, ese estado depresivo. Ya llega un final de ese periodo de duelo. ¿Se acuerdan que ahorita entonces hablamos que ya uno ahí como que, bueno, ya recuerdo con más tranquilidad, ya tengo las cosas, ya empiezo como a decir, bueno, entonces, ¿qué se sigue de aquí para adelante? Ya no está esa persona que yo pensé que iba a tener, ¿cierto? Ese hijo que iba a estudiar, iba a trabajar y ser autónomo. Ese abuelo que se nos murió, que era con el que vivíamos de la pensión de él, hasta esas cosas pasan. Era el único que entraba a la plática de la casa, pero eso estaba tan aliviado. O sea, bueno, ya llegamos a ese final del periodo, ¿para qué? Para hacer un restablecimiento. Y un restablecimiento después, entonces, ¿cómo se sigue ya la vida? Listo, vamos a bajar gastos de por aquí, porque necesitamos incrementar por allí. Vamos entonces a mirar dónde podemos tener una institución que sepa ese tema para que pueda manejar su tiempo libre, para que pueda aprender otras cosas. Vamos a ver si está en la casa o no, si mi hijo quedó inválido, mi esposo, y vivimos en un segundo piso sin ascensor, tercero o cuarto, busquemos en un primer piso porque la silla de ruedas no la podemos mover desde aquí sin ascensor, ¿cierto? Ese es el restablecimiento. Es cómo hacemos. ¿Cómo hacemos ya para organizar y para tomar decisiones y para ver cómo va a seguir nuestra vida? La que sigue. Entonces, bueno, hemos hablado como de lo negativo, de lo horrible, de lo, ¿cierto? Como de la noticia, de las cosas, todo eso. De lo doloroso. Pero hay unos pasos prácticos para afrontar el duelo, que podemos hablar y mirar y poner ejemplos. Una cosa súper importante y que alguno de ustedes vio la película Encanto, que habla de Colombia. Bueno, es una película, es una caricatura que no es para los niños. Los niños gozan mucho, pero esas películas, esas historias son para nosotros. Y resulta que esa es una historia de Colombia. De Colombia. Y les digo esto porque resulta que aquí en Colombia, o sea, lo cultural, nos han enseñado que tenemos que ser muy guapos para enfrentar las cosas. Y que sobre todo las mujeres acá en Colombia tenemos que ser, los hombres tienen que ser guapísimos, no pueden llorar, no pueden sentir nada malo ni nada. Y nosotras también tenemos que aprender a que somos, ¿cierto? Como las columnas de ese hogar. Entonces ahí había un montón de mujeres con una cantidad de características. Y había una mujer que era la hija de la señora de la casa,
que era, tenía remedio para todo. Entonces, sana que sana, colita de rana, y la gente iba y todo, porque ella a todo el mundo sanaba. Pero había otra que era súper fuerte, súper guapa, y levantaba y hacía oficio y todo. Y había otra que era súper, lo que somos las mujeres. Vanidosa. Había una vanidosa, pues, había una intelectual, ¿cierto? Que era más centrada en la realidad, pero que no tenía realmente como un don. O sea, pero esas, en ese diferente tipo de mujeres es como lo que representa lo que somos los colombianos. Y entonces, tomarse en serio las pequeñas pérdidas quiere decir que también vale sufrir. También vale aburrirme, también vale deprimirme y decir que no, pero es que mira, está vivo. Sí, pero es que también perdí la tranquilidad que me generaba, también perdí el sueño que tenía de que fuera un profesional. Pues, pero eso es una bobada, pero está vivo. ¿Sí entienden? Entonces es que no nos dejemos llevar, porque aquí también en Colombia tenemos una cosa y es que todos aconsejamos. Una gripa y ya tomaste, tomate esto y esto y esto. Y una gastritis, ve, lo más de bueno, tal cosa y tal otra. Estoy tan triste, ay no ve, porque no haces esto o aquello. Todos tenemos para aconsejar, pero resulta que no, que es que estamos mal. Y también tenemos que tomarnos en serio esas pérdidas. Tenemos que tomarnos tiempo para sentir y no está mal. Ay, ¿saben qué? Yo este fin de semana que es puente, no venga nadie a visitar, que me va a quedar, no me va a bañar, me va a quedar. Si me va a quedar un mes, 2 meses así, una semana, sí, me avisan y yo voy y les ayudo. Sí. Pero es un puentecito que lo necesito, porque estoy que no aguanto más. Entonces también sirve tomarse tiempo para sentir, para llorar, para reclamar, para decir, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a él? ¿Cierto? También vale. Hay que encontrar formas sanas también para enfrentar ese estrés. Entonces yo voy en ese proceso y entonces voy a empezar a ir al gimnasio. Eso me sirve, voy a empezar a caminar. Me sirve mucho que esas peloticas para tal cosa, ¿cierto? Voy a ir donde el psicólogo. También voy a ir donde el psiquiatra porque llevo mucho tiempo sin dormir y me estoy agotando. Y uno sin dormir, agotado, ¿cómo hago para el otro día funcionar y la vida entera con ese ser hermoso que tengo ahí para yo cuidar y acompañar? ¿Cierto? Entonces, también hay que, para afrontar el duelo, está bien esas 2 primeras, pero también tengo que empezar a encontrar y a buscar esas otras formas para enfrentarlo. Le empiezo a dar sentido a esa pérdida. Porque ese día que pasó, también de que se protegió pasando eso. Es que, ¿cierto? Empezar a darle sentido. Ya empecé yo a ser más sensible, a estar más pendiente, o sea, eso a mí me enriqueció como ser humano. O sea, empezar a darle sentido. Cada cual tendrá cómo darle sentido a esa pérdida, ¿cierto? Y por eso los psicólogos, muchas personas no nos quieren, porque el nombre de psicólogo es un estigma, pues psicólogo, el psicólogo por allá. Pero nosotros hacemos las veces, ¿se acuerdan hace muchos años que las personas iban donde el confesor a contarle sus cosas? Eso somos nosotros, donde yo te recibo, te escucho, no te juzgo, no te regaño, pero te puedo orientar a ver cómo puedes hacer mejor las cosas para darle sentido a esa pérdida, la Maya. Aurora Gallo y Modesta Santos levantaron la mano. De pronto, qué bien. Bueno, escucho a Aurora. ¿Qué pregunta tiene? ¿O qué intervención? No se escucha. No. Bueno, yo le voy a preguntar por el interno y ya le digo, doctora. Bueno, pregúntale a la no, hay para hablar, no. Es que ella no tiene el micrófono abierto. Diga la Aurora que si va a hablar, ella tiene el micrófono cerrado. Que lo haga. Eso, Aurora. Ahora sí. Hola. No, perdón, es que se me activó, no estaba poniendo cuidado, qué pena.
No te preocupes, listo. Modesta. Y modesta. Y modesta. ¿Quieres preguntar algo o a dar alguna aporte? Bueno, vamos a estar pendientes entonces. Sí, también tiene el micrófono, se les desactivó. Se les activó. Muy bien. Confiar en alguien. Entonces, algunos dicen, mi prima, mi mamá, mi hermana, sí. Otros dicen, no, alguien ajeno a todos ellos. ¿Cierto? Entonces, yo tengo mi sacerdote o mi pastor, o yo voy es donde mi tía, o voy donde el psicólogo, o a Sanafe. Claro, acá en Sanafe, por ejemplo, yo vengo acá, yo sé que me escuchan, que me entienden, que no me critican, que no me juzgan, que entienden que por lo que yo estoy pasando, entonces vengo y confiar en alguien. Es súper importante. Dejar a un lado la necesidad de controlar. Nosotros somos muy controladores en general. Que todo esté bien, que no se me despeluque nada, que planeamos, que todo, y llovió. Y uno dice, ay, pero voy a ir a la fiesta, a la celebración y está lloviendo, pero no lo podemos controlar. Así es también en estas circunstancias de los duelos. Hay cosas como el clima que no lo podemos controlar. Yo puedo planear, organizar, todo, pero no todo lo puedo controlar. Es que ya, listo, dimos con las dosis de la medicación. ¡Ah, qué maravilla! Ya. Y está súper bien. Y al mes, otra vez más. Pero no sé qué, pero por qué se descompensó, qué fue lo que pasó. Hay cosas que no podemos controlar, porque es la biología, son un montón. Hay que esperar otra vez, con humildad, con paciencia, volver a ir, volver a que nos organicen la medicación y volver a tocar, ¿cierto? Entonces, ¿sí me entienden? Uno quisiera controlar todo, pero hay cosas que se nos salen. Yo puedo controlar cuántas sillas hay aquí, pero no pude controlar que vayan llenadas. ¿Sí me entienden? Hay cosas que se nos salen de las manos, entonces que entendamos también eso cuando estamos en todo en la vida y en esos procesos de duelo. Ritualizar la pérdida. Súper importante. Nos están haciendo mucho daño que ya las personas se mueren, salen y las creman y se hace una Eucaristía y ya. Nos están haciendo mucho daño a algunas personas, para otros, ay, sí, es que uno después de tanto y el desgaste del velorio y la cosa y todo. Recuerden lo que hablamos ahorita, los rituales son necesarios. ¿Qué pasó en COVID, en pandemia? ¿Cómo así? ¿Y cuántos entregaron que no eran el familiar? Y lo enterraban y no era el familiar. Nosotros necesitamos ver, necesitamos llorar, necesitamos darnos cuenta de que sí se nos murió, necesitamos darnos cuenta de que sí está así, ¿cierto? Entonces, todos esos rituales son bien importantes. Entonces, también está el ritual del perdón, está el ritual de la luz y la novena. ¿Qué es la novena? Otro ritual que se reúne la gente 9 días, hacer un rosario, hacer oración por esa persona que se nos fue. Es también que vamos a hacer una Eucaristía por el cumpleaños de este ser que amo. Eso es un ritual también. Porque nosotros, los paisas, los que vivimos aquí, todos, somos los colombianos en general, somos muchos rituales. Puede que en otros países no. Es muy charro, en Estados Unidos a usted lo invitan con anticipación a un velorio y se tiene que ir de tacón y cosas, te reparten pasabocas, champaña, pero se murió hoy y programan antes, hoy se murió mi mamá, hoy es viernes, para el miércoles hacemos la bobadita. Entonces lo guardan en una nevera pues en la funeraria y al miércoles o al jueves, entonces hacen un evento social, si usted quiere la sienta a ella también ahí sin el féretro, o si quiere con el féretro, o sea, cada cual. Son rituales, ¿cierto? Entonces la gente va y a veces también, si la gente no es de
capacidad económica, vos sos la que vas a ese velorio, ya dentro de la casa de esa persona, y llevas, traes las papitas, te das una papitica, entonces llevo un cafecito, y entre todos comparten y hablan de esa persona. Pido una cosa, es que mi papá se suicidó hace 1 año y medio, y él vivía en Venezuela. Nosotros no fuimos, porque él se suicidó el 31 de enero del año pasado. Y nosotros pues estamos viendo acá, mi hermano vive en China, entonces no fuimos a allá, pues yo fui una de las personas y yo dije, yo voy a ir a julio, fíjense yo, pues soy un poco más práctica para las cosas, pero sin embargo no haber estado en el momento, en el ritual que tú bien dices, para mí fue terrible porque para mí es como si él todavía estuviera, y como no tenía mucho contacto con él, pues mi papá que vivía allá, lo quiero mucho, pero pues no hablábamos todos los meses, no hablábamos todos los días, pues para mí fue muy importante eso, verlo, que lo empezamos, que lo bajaron, o sea, todo eso para mí fue súper, o sea, como que yo digo, no, pero a veces como que se me olvida que eso pasó. Entonces, ahorita que cumplió 1 año, bueno, que cumplió 1 año, yo como que no hice nada, pero cuando cumplió años, que fue marzo, yo fui y hice como un ritual yo sola, y hice un ritual en un parque, hice una oración super, llevé unas fotos, fui de regalía, entonces se fue, o sea, yo dije, a mí eso me hizo falta, o sea, ese clip de ritual, ya no fue nada, no lo volví a ver y no verlo, es muy doloroso, pero yo me llamé mucho la atención de mi precisamente también yo decía, ¿será que estoy haciendo como sentir realmente lo que tengo que sentir frente a tomarse las pérdidas en serio? Porque para mí ha sido como, ok, él se suicidó, fue una decisión, y si lo quiso hacer, luz y amor para él, yo no tengo por qué decir que si le pasó, que si no le pasó, que me siento culpable, no tengo ese sentimiento, ni tengo esa angustia, no, yo no la tengo, entonces digo, me estoy haciendo como la loca con eso, o mi bolsillo, no sé, pero me pareció muy importante haber hecho el ritual, eso me pareció súper bien, muy sanador. Pero mira que tocar las dos caras de la moneda. Permíteme que Diana, perdón, con respecto a ella, pregunto, ¿tú eras Marcela, ¿tú veías a tu papá siempre o hace cuánto no veías a tu papá? Yo veía a mi papá, yo lo veía cada año, desde que se separó mi mamá, pero los últimos 2 años vino antes de pandemia a compartir conmigo 4 meses, pero es un papá presente, no es un papá. Bueno, porque es que yo a veces, doctora, asocio eso, es como, yo creo que eso es como el apego que usted tiene hacia las personas, ¿cierto? No es lo mismo de obtener a mi mamá que la veo todos los días, hablo o algo así, que si yo viviera, por ejemplo, en Estados Unidos algo y no tenga casi contacto con ella. Entonces yo digo, no me daría tan duro la pérdida de ella por esta razón, ¿cierto? Es decir, tengo unas tías en Cali, por ejemplo, claro, se llegan a perder, me dolería, pero de pronto no sería tan duro hacer una persona que tengo al lado, o sea, hablando en ese sentido. Digo que eso se relaciona mucho con el apego que usted tenga a cierta persona, cosa o algo. Si nosotros necesitamos espaciado vos, sí, lo que vos lo toleraría más. No toleraría más hasta que se muere, ¿cierto? Ajá. Pero están más lejos y pues no va a procesar. Exacto. Esa es una posición. Vamos a escuchar. A Néstor Raúl, ¿cierto? Sí, yo vivo con una hermana murió de 26 años. Yo estaba en otro país y éramos muy llavecitas. Entonces, cuando hace como que la muerte y todo eso, pues yo no pude ir a traerme ni nada, ni ir a reconocer. Entonces, otra persona hicieron la cuestión de la embajada y lo trajeron con sellos de plomo. Entonces, le queda eso de no verlo, ¿sí? Entonces, yo me quedé esa noche ahí en la funeraria. Y yo esperé que todo se fuera. ¿Sí? Y yo moví el ataúd para que él golpeara el ataúd para yo sentirlo. ¿Sí? Saber uno que... Sí. Porque como se acuerdan que uno primero niega, no. Entonces, frente a ya lo que hay real, pues al menos veo,
¿cierto? Y eso es importante. Frente a esto, pero no hace a veces locuras también. Sí. Porque como yo no lo pude ver ni nada, entonces yo no lo quería como perder. Y yo sigo manejando, me iba hablando con él. ¿Sí? Sí. O sea, era una conversación, pero no quería perder la voz. Entonces hablaba y... Pero entonces una vez sí, pues, me aconsejaron que no lo hiciera y no lo voy a hacer. Es porque uno busca las maneras de poder elaborar este juego. Y con lo que dice Marcela, donde ella misma acepta que inicialmente, pues, bueno, no lo vio ni nada, pero que vio la necesidad de ella de hacer su propio ritual, ¿cierto? Eso a ella le dio un poco más de calma, de paz, pues como de las cosas que ella sentía, ese deseo de despedirlo, de hacerlo. Pero con eso que tú dices de 4 meses en pandemia viviendo contigo, un papá presente y que fue muerte por suicidio, a veces uno también puede pensar, primero puede pensar, listo, fue tu decisión, la respeto y luz para ti, pero también puedo pensar, si no quisiste contarme nada, si no me hablaste, si no me pediste ayuda, entonces pudiera ser también esa actitud de estar así como, bueno, es lo que usted quiere. Y puede que más adelante te dé algo de, no, yo quiero averiguar, a ver, voy a empezar a llamar a la gente con la que vivía, no, es que yo quiero ver bien más allá. Y eso es sano, ¿cierto? Pero también puede ser, o sea, cualquiera de las dos posiciones está bien, en el sentido de que si más adelante a vos empezás como con una, ¿a quién le pregunto? ¿Cómo averiguo más y todo? No te sientas mal por eso, llegue hasta lo último. Porque puede ser también eso del reclamo de, usted lo quiso hablar, entonces yo tampoco voy a preguntar. Usted sabía que yo estaba ahí, porque no me habló, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le pasó? Y en el viejo dice de navegación, yo pensaba que por más que un hombre muy feliz, muy contento, amante de la vida, no, pues esto era la sonrisa puesta todo el tiempo, el más enamorador, el más embaucador, yo le decía, no, tú eres un embaucador, sí, y cuando me acuerdo como que yo digo, es como la parte de eso, si era tan feliz, yo pienso, ¿no? Como él mataba gatos por todo el barrio, entonces digo, entonces pensaba yo, ¿no? Pero después decía, no me corresponde. Entonces es como esa cosa de estar tranquila, pero también tener esos pensamientos. Pero honestamente yo le digo, yo me pongo tranquila con eso. Cuando me preguntan, hay una cosa que me pasa que yo no sé si está bien o no, por ejemplo, mi hijo que tiene 13 años, él me dice, ay mami, cuando se murió el abuelo, tú lloraste y yo al otro día dije, ay, no es tan rico, no vamos a ir al colegio. Y tú al otro día me mandaste para el colegio, a ti no te importa que el abuelo se muriera. Y yo dije, claro que me importó, pero yo, ya, o sea, ¿qué más? Se murió, ya nos tocaba seguir. En ese sentido, mi pregunta para él es, ¿está bien que yo le cuente a mi hijo que el abuelo se suicidó? A mi hijo de 13 años, ¿eso está bien? ¿O se lo oculto? ¿O qué? Porque hay muchas personas que me dicen, no, porque tu papá se murió, ¿de qué se murió? Y yo le digo, se suicidó, y la gente queda como, ¿sí? Y mi mamá me dice, ¿para qué le dice eso? Y yo digo, pues es que se suicidó. Si uno dice, mi mamá se murió, ¿de qué? Ay, que le dio un infarto. ¿Por qué yo no puedo decir tranquilamente que mi papá se suicidó? Para no ser tan mentiros, para que preguntan lo que no les toca. Si se ponen a preguntar, es porque tienen la responsabilidad de llevarse la información, es lo que yo quiero. Entonces yo digo, ¿para qué preguntan? Y mi mamá se molesta, pero yo digo, mamá, no, pues tú di que se murió de muerte natural. Yo, la verdad, mi verdad. Y porque me parece que eso está como con mucho tabú y suicidarse es una opción, porque no salirse del juego de la vida, el colegio, si me quiere salir, ya no quiere más, se va, ¿sí? Pienso yo, pero el tema de mi hijo, digo, el hijo no le digo. Pues es que finalmente, si tú lo estás manejando así, él ya seguramente sabe o alguien le puede decir, ay, qué abuelito se suicidó. No sabe, pero llegará el momento. Eso, llegará el momento, entonces es también manejarlo de una forma como más bien como desde lo educativo, desde como no está ese sentimiento pues de que porque se suicidó. Entonces puedes decir que hay otras personas que tienen opciones, que a lo mejor él
estaba atravesando por una depresión, porque mira, uno va cumpliendo años y el cerebro se nos va gastando, porque uno habla de un papá alegre, que la vida, que súper, bueno, embaucador dijiste, ¿cierto? Pero también nos vamos agotando, las vitaminas, los minerales, todo eso es cierto. Y de pronto entró en un estado de depresión. Y un estado de depresión que hubiera podido resolver con medicamentos, supongamos, pues aquí estoy inventando. Pero no tuvo ni la decisión o ni la compañía o algo. Entonces, es como también poderle decir a ese hijo que tiene 13 años, que está en la adolescencia, que muchos de nuestros adolescentes ven como posibilidad también el suicidio, ¿cierto? Y vea lo que pasó ayer estas dos niñas allá en ese municipio. De 12 y 13. De 12 y 13. Porque son los medios modernos de comunicación. Se suicidaron dos niños. Dos niñitas, porque parece que una de ellas le había mandado fotos íntimas al noviecito. Y él como que las iba a publicar y ella se angustió mucho. Entonces, la que se las tomó, la foto, más la muchachita. Algo así, no, nada, sí, nada, amiguitas. Y luego las redes sociales. Sí, eso. Entonces, es como, yo preferiría que fueras tú la que le dijera a tu hijo qué fue lo que pasó y todo, pero que es todo parte de pronto que no tuvo la ayuda suficiente, el acompañamiento, porque yo ya tengo que pensar en el mío, en el que está aquí vivo, de 13 años, que si él siente la curiosidad y todo, porque si yo busco al abuelo, si yo digo, entonces él también va a decir, no, yo a mi mamá no le puedo contar estas cosas. Sí, y sabes que también me pasa con Jacobo, que estamos recién llegados aquí a Envigado, vivíamos en Armenia, y hasta ahora él está viviendo como la situación de su tío Alejo, que van y lo visitan, que el tío Alejo ya está allá y que no va a venir acá, y que el tío Alejo pide plata, y me pregunta mucho cosas de cómo era, y en qué momento se probó marihuana, y por qué fue que se perdió, y por qué no lo sacan, y porque ya estamos más cerca de la historia, ¿sí? A esto que está pasando, que él va todos los fines de semana a verlo, que no lo puede sacar de allá, que sí. Entonces, él pregunta mucho eso, y yo también digo, bueno, ¿y cómo le mandé eso a Jacobo para que sepa que tu tío, bueno, pues está allá y pues tranquilo con el tema, pero pues también que vea, y por algo nos tocó la historia cercana para poder aprender. Entonces, aquí aprovecho y hago un paréntesis, y es que es súper importante que todos estemos muy enterados de qué es lo que le pasa a nuestro ser querido, cómo es el diagnóstico, todo eso, ¿cierto? Para poderlo también compartir con esos otros seres queridos y poderlo entender. Todos los lunes estoy viniendo en las mañanas a atenderlos a todos ustedes. Que quieran, a través de Damar y de Lina, me dicen, y entonces pueden ser espacios donde yo o los asesore a ustedes de estas cositas, o inclusive me puedan traer sus hijos. Inclusive estoy trabajando con chicos con diagnóstico muy bellos y como poder, dentro de esta realidad, a ver qué es lo mejor que podemos hacer para podernos restablecer otra vez. Entonces también lo podemos hacer. No resistirse al cambio, que es lo que le pasa a la sobrina. En este caso me parece muy triste, no resistirse al cambio, ya no, yo sigo hablando con él, ver todo, esa mamá de esas 3 hijitas que se murieron, ¿cierto? Resistirse, pero ¿se acuerdan esa mamá también de la ceja que en un paseo, como en un diciembre o en un enero, se accidentaron, iban para el eje cafetería y murió toda la familia de ella, todos los hijos y el esposo, y ella quedó solita? Toda esa resiliencia también que ella sacó a partir de eso. Uno de pronto mire y dice, yo no hubiera sido capaz, ¿cierto? Pero las otras personas nos demuestran que sí, que cuando uno se enfrenta a esas situaciones hay que sacar lo mejor de uno. Hay gente que es muy fuerte. Sí, pues, y que uno cree que uno no va a ser capaz con eso, ¿cierto? Pero estas historias nos demuestran que uno sí saca. Bueno, cosechar el fruto de la pérdida, y el fruto de la pérdida es lo bueno que hay también en esa pérdida. Hay situaciones que uno tendrá y cada caso es individual, ¿cierto?
O sea, ¿qué estoy teniendo bien? Hay cosas como, por ejemplo, desde que esto pasó, entonces ya mi esposo dejó de tomar trago, dejó de estar en la calle, mi hijo esto y aquello, yo esto y aquello. Entonces uno dice, ven, y a pesar de lo doloroso, también hay cosas positivas de esto. La familia está más unida, encontramos esta comunidad que nos acoge, mi vida ya más su sentido. Con relación, por ejemplo, al tema de las personas que nos trabajan esto, los duelos, ¿qué hacemos para hacerle el duelo a ese ser tan hermoso que es el hermano de uno, el hijo de uno, o la hija, que ya no es el ser que nace, ya no es el que leía poesía, que era autodidacta en francés, o el que jugaba voleibol, o el que le gustaba tocar, ya no está, pero está ahí. Él está ahí vivo y hay una resistencia personal para uno decir, es que yo creo que tengo esquizofrenia, es que no, es que esto es pasajero, no, es que, pues obviamente ya llevamos muchos años para esto, ¿cierto? Sí. Pero sin embargo, por ejemplo, mi mamá, que está muy callada, ella me decía, por ejemplo, mi hermana, yo tengo fe. No tengo fe, que eso, yo digo, es mamá, yo hago barra, yo hago barra, yo siento, en lo que hemos estudiado, sabemos que la esquizofrenia es una condición irreversible, que puede ser tratada con medicamentos y con muchas cosas, pero es irreversible. Entonces ella se ve, o sea, porque yo le preguntaba, yo tuve que ir a psicóloga, y yo decía, ¿cómo le hago el duelo a mi hermano tan poderoso que era? Ya no queda absolutamente nada de lo que era. Ya lo estás haciendo. Claro, es como se hace el duelo con una persona presente. Seguir los mismos pasos. ¿Qué clase de ritual hacer ahí? Eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ritual acá. Y es como eso, ir tomando conciencia de eso que, porque es que también a todos nos han enseñado que la esperanza es lo último que pierde, ¿cierto? Y que existen los milagros, ¿vale? Entonces, listo, pues yo tampoco puedo coger a alguien y matarle la esperanza. Sí, pero esa persona dentro de sí debe conocer muy bien, ¿cierto? Como todos los pasos y todo, mamá, que tú ya sabes que hay resistencias, claro, que uno niega, pero que yo no viva triste y amargada por lo que pudo haber sido y no fue, sino que esta nueva realidad yo cómo la organizo, ¿cierto? Y que yo también puedo mirar las responsabilidades y las cosas compartiditas a ver dónde están. Muy poderoso, muy de todo, pero jugó con la marihuana. ¿Sí o no? Pues más o menos fue lo que me dijiste. Y la marihuana, que ya casi, ayer leí que ya casi la aprueban aquí en Colombia, pues para uso recreativo. La marihuana, vamos a hablar en plata blanca. Aquí estamos todos muy adultos ya. No es tan mala como la cocaína, como el cigarrillo y como el mismo licor, frente a los daños rápidos que puede generar. Pero tiene uno de los componentes que activa la esquizofrenia. Ya con eso no debería tocar. Pues es que es un juego, es una ruleta rusa. Pero eso no lo ven los que quieren aprobar. Ellos no, es irresponsable, ¿cierto? Como que, ¿cierto? Pero entonces es eso que tenemos que hablarle a Coxia. Porque es que detona ese botón. A todos no. Al que hay herencia, en el que hay un montón de cosas biológicas que explican eso, ¿cierto? Pero eso solo no, yo no la debería tocar. Es como si tomáramos siempre licor, pero tapetusa y no sabemos a cuál nos va a poner ciegos. Pues es como un juego. Entonces esa es la parte también, como que uno dice, bueno, ahí está también esa responsabilidad que él asumió, que de pronto lo sabía o no lo sabía o no sé, y le tocó. Pero que vamos y que esto dicen cosas muy lindas, que van a 8 días, que lo visitan, que ahí está, y es propiciarle la mejor calidad de vida. Pero es agotador, ¿no? Claro, es agotador, porque si uno quisiera hacer otra cosa, por ejemplo, ir a fútbol con Jacob, los abuelos quieren ir a fútbol con Jacob, pero no salir con la fiesta de la decir que lo visiten y decirle,
no saben, entonces si cada 8 días ustedes no tranquilos vayan, pero entonces así ya no hacemos, es una cosa que es que voy a sí, bien bueno. Claro, a esos días me hizo un chiste ahí que me contó no sé qué, que cómo se comporta una persona cuando le hacen no sé qué, y el esquizofrénico hace no sé qué, y dije, ¿tú sabías que el tío tiene esquizofrenia? ¿Tú sabes qué es eso? Me sentí a explicarle de manera que porque eso no son chistes, porque tú tienes a alguien tan cercano, que tienes esquizofrénico, pues son chistes que los haga otra persona que tanto con esta, entonces vamos a respetar la condición del tío, que esos no son chistes. Eso es, pero como dentro de todo esto hay que también restablecerse, entonces con Alejo vamos unos días, este día entonces van tales y van tales otros, porque también uno tiene que soltar la culpa, porque uno, vea, somos perfectos para llenarnos de culpa, por todo lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces, es que como en la familia había, eso es, entonces somos hasta culpables de la genética, somos culpables de la sociedad, somos culpables porque tal día no le paré bolas y ese día probó la marihuana y ya la había probado hace tiempo. O sea, somos expertos en echarnos culpa. O que me siento culpable de irme para el estadio y pasar rico sabiendo que él está allá, pero él está en su otro mundo y está también viviendo. Y se me olvidan ciertas cosas donde yo no tengo que estar sintiéndome culpable por eso. Entonces eso va dentro del restablecimiento del cuerpo. Esto, la que sigue. No, esa es la doctora. Bueno, concentrarse en las propias creencias religiosas. Súper importante. Cada uno tiene sus propias creencias. Por eso todos tenemos esperanzas. Esperamos milagros, y eso está bien si yo de todas maneras con eso no manejo la culpa y no me salgo de la realidad. Sé que ahí está, espero el milagro, pero en este momento lo que yo veo, yo lo asumo como debe ser. Entonces eso es súper importante y en esas propias creencias religiosas. Inclusive yo traje una vela que significa luz, ¿cierto? Que ahorita vamos a usar, pero ese es también un ritual y tal vez una creencia que uno tiene que lo que quema, ya cierto, como que va a otro plano. Y la que sigue. Pero cuando buscar ayuda, entonces vamos a hacernos aquí un examencito. ¿Cuándo debo buscar ayuda? Y ayuda es profesional, que ustedes sepan que sí, esa persona sabe de esos temas y puede ser psicólogo, trabajador social, un terapeuta, un psiquiatra. Cuando hay intensos sentimientos de culpa, pero intensos, siempre tenemos culpas. Ya la última culpa es ¿para qué lo tuve? ¿Cierto? Si tengo pensamientos suicidas, siempre, vea, hay ideación suicida. Ay, yo me debería morir. ¿Cierto? Uno dice a veces, ay, yo que estoy pagando, no, es que yo estaría mejor muerta. Eso es una ideación, pero eso no quiere decir que yo voy a ir a matarme. Pero cuando yo ya tengo un pensamiento y yo digo, yo sé que si hago eso, tal día que no hay casi gente aquí en la casa, yo sé que si me tomo tal cosa, hay que pedir ayuda. Porque nos puede pasar lo que nos acaba de decir Marcela, una persona que aparentemente veíamos que quería la vida, que era alegre y todo, toma una decisión tan drástica. De pronto no quiso tomar esa decisión, sino que llegó a un estado de conciencia. Es que uno antes decía, ay no, pero es que, ¿por qué se suicidó? Y no sabemos, como decía la doctora, qué química hay aquí que hace que haga que esta persona llegara a ese punto. No es precisamente de pronto una decisión, sino que algo que más con el de cierta manera de escapar de un dolor, yo pienso de algo que no se puede enfrentar y pues no es. Bueno, son muchas cosas, puede ser. Doctora, yo sí quisiera hacer una pregunta que me hizo mi hijo mayor en estos días, porque hace 15 días se suicidó una amiguita de infancia, ¿cierto? Una niña de 25 años.
Y la pregunta puntual que él me hizo es, mamá, una persona que se suicida sí o sí tiene que tener un problema mental, un desequilibrio mental, o realmente una persona no puede tomar esa decisión conscientemente. Eso, vean. ¿Se acuerdan que les dije 31 años en la alcaldía de Envigado y manejando el programa de salud mental? Fue lo último que hice durante muchos años. Y ahí tocábamos el tema de la prevención del suicidio y hacíamos autopsias psicológicas, o hacemos, allá hacen todavía, con las personas que se suicidaban. Sí es una decisión que está en el 90% de los casos acompañada de un trastorno mental, que puede ser, que no tiene que ser esquizofrenia, ni trastorno afectivo bipolar, que puede ser depresión, una ansiedad, una falta de control de emociones, una rabia intensa, consumo de sustancias, muy fácil en medio de una borrachera, en medio de una traba, un guayabo moral, y toman la decisión. Son muy poquiticos los que lo analizan todo y lo toman, ¿cierto? Como una parte de decisión. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quieren preguntar algo? Sí, mi nombre es Magdalena, buenas tardes. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Lo que pasa es que tengo un hijo con trastornos mentales psiquiátricos, tiene depresión, esquizofrenia, tiene trastorno afectivo bipolar, maneja muchos diagnósticos y pues me mantengo muy angustiada con esa situación. Él está en tratamiento psiquiátrico, pero mi pregunta es, yo siento mucho miedo cuando salgo a hacer mis vueltas, cuando voy pues me gusta hacer un poquito de algo por mi salud, piscina por ejemplo, ir a, en fin, alguna cosa. Y a él no le gusta acompañarme en ninguna parte, entonces siento miedo, pues cuando lo dejo solo, ¿cómo manejaría esa situación? Aunque él está medicado, está muy medicado, él ya tiene 43 años, es muy callado, en ese momento se está durmiendo, no quiso entrar a la charla, no me quiso acompañar, dijo, no madre, me voy a dormir, tengo mucho sueño. En fin, es una situación bien compleja. Muchas gracias, doctora, en lo que me pueda colaborar, cómo manejo la situación. Gracias a ti, Magdalena, por preguntar. Magdalena tiene un hijo de 43 años con diversos diagnósticos: depresión, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, todo. A él está súper medicado y le gusta mucho es estar en la casa y no salir y quedarse. Es más, no la quiso acompañar a esta charla virtual. No, madre, tengo mucho sueño, me voy a acostar. Pero ella también por su salud mental quiere ir a aeróbicos, a un taller, a una cosa, y le da mucho miedo dejarlo solo. Entonces, Magdalena, la pregunta de ella es, bueno, eso es también un riesgo grande para la vida de él. Siempre todos tenemos que estar súper pendientes de la medicación y de que estén compensados. Todos nosotros conocemos a nuestro ser querido, ¿cierto? Cuando está descompensadito, no lo debemos dejar solo, nunca. Y siempre debemos consultar con los especialistas para que puedan mirar bien esa medicación. Porque en este tipo de pacientes, acuérdense lo que les dije ahora, sí es muy fácil, no es que sea muy frecuente, pero sí es fácil, que de pronto puedan tomar una decisión inadecuada y lanzarse. Por lo general ellos hacen cosas que son más de riesgo porque inclusive dicen que esas voces o esas energías o algo se lo están pidiendo. Pero eso pasa cuando están descompensaditos. Entonces lo que tenemos que velar todos nosotros es que siempre estén compensados. No necesitan cuidado 100% del día, pues que estés ahí que no puedas salir, porque terminamos teniendo dos con diagnóstico. Uno se termina enfermando, pues sí. Mínimo de más. Sí. Entonces es siempre observar. Si está descompensado ahí, sí no los debemos dejar solos. Cuando ya es muy difícil compensarlos, a ellos los dejan intramural. Los dejan allá en algún lugar donde puedan tener cuidado 24 horas al día, los 7 días de la semana. Muy bien. Desesperación extrema, cuando yo definitivamente no acepto el diagnóstico, no quiero, me quiero morir por eso, pero quiero un montón de cosas, hay que buscar ayuda.
cuando hay inquietud o depresión prolongada. Porque acuérdense que la depresión es una de las etapas normales. Pues yo no puedo quedar muy contento con las noticias que me dan. Eso me da depresión. Pero si es prolongada, si pasan y pasan los meses y los años y yo en mi vida ya, ahí vos necesitas ayuda. Si empiezo a tener también síntomas físicos, no aguanto el dolor de cabeza, la gastritis, la fibromialgia, todo, pero es alrededor de esa noticia que a mí me dieron. Ira incontrolable. Como no podemos controlar ni manejar, entonces vivimos mal alineados. Cuando hay dificultades continuadas para funcionar o hacer la vida normal, irme, bañarme, levantarme, normal, pues. Y cuando hay abuso de sustancias, porque hay algunos entonces que se escudan en una enfermedad bien grave que es el alcoholismo o el consumo de otras sustancias. No, estoy ahogando mis penas. De ahí es que salen todos esos dichos. No, es que esto es muy duro para mí. Venga, amigo, conmigo. Vean, ¿cierto? Entonces, ahí es mejor que pidamos ayuda, porque una situación bien difícil, pues bien dura, bien que yo tengo que enfrentar, a acomodar mi vida, y el otro borracho todo el tiempo, o yo borracha, pues, o trabada. Eso ya dificultaría las cosas, ¿cierto? Preguntas, inquietudes. Sí. Ay, verdad, que tengo. No, ahorita nos estaba hablando de que induce a una persona a suicidarse. Mi hijo se intentó suicidar hace un año y se tiró en un cuarto piso de cabeza. Él vio la altura y dijo, yo sé que no fallo. Y se tiró y se salvó. Bueno, porque no se ponió la cabeza. Cayó sobre una mesa y la cabeza le quedó en el aire. Entonces, pero sí se fracturó mucho. Entonces, se le preguntó mucho qué lo había impulsado a hacer eso. Y él decía, no, era que estaba como todo paranoico. Él tenía antecedentes de depresión. Y pues para mí ha sido muy duro porque yo vivo sola con él. Entonces no me atrevía a dejarlo solo. Él también vive encerrado. Él no habla casi conmigo. Él en este momento está trabajando y llega al trabajo, se encierra en la pieza, se lleva la comida para la pieza y cruza conmigo lo precisito y ya. Y entonces yo tampoco me atreví a salir de la casa pensando que pues, hacía algo. No, a mí se me puso eso y tal vez me enfermé mucho más yo, pues psicológicamente todo el año para mí fue muy duro y también yo que era una persona muy alegre, muy activa, también me apagué mucho. Se me perdió mucho como el entusiasmo, la alegría, pero no me perdí de todo, lo estoy rescatando. Entonces, a él me diagnosticaron esquizofrenia, se le disparó porque también consumía marihuana. Y él estaba terminando la segunda carrera en la universidad, era un excelente alumno, excelente. Pero él se tomaba un trago y perdía el concepto. Pero yo nunca sabía que era, pues que tenía ese diagnóstico. En la familia del papá hay esos antecedentes. Se le disparó la enfermedad. No se toma los medicamentos. No se los toma y estoy encerrado. Sufre de fobia social. No comparte con nadie. El amigo de él es el celular. Y ahí le pedí una cita para la próxima semana con el psiquiatra y él dijo ya que no le pidiera citas que él no iba. Pero ahí lo estamos, pues, estoy llevando a como regalo a convencer de que vaya, porque yo necesito que el psiquiatra pues, le vuelva a medicar o en fin, o que mire a cómo, porque yo no sé si él está compensado o descompensado. No le sabría decir nunca eso. Entonces, no se deben dejar solos cuando están descompensados. Yo sé que cuando yo me voy todo el día a un paseo, por ejemplo, y en la noche prende todas las luces, todas, los miedos como la oscuridad. Y no come si yo no le pongo la comida, entonces él no se anima a hacer de comer. Entonces, se pone entonces yo digo, entonces yo estoy
privada pues de descansar, de hacerme. Él tiene la responsabilidad pues, de hacer la parte médica y de los medicamentos, pues tomárselos. Hay cosas que no lo necesita. Eso. Él con toda seguridad está descompensado porque no se está tomando los medicamentos, solo que los síntomas de él son el encierro, la paranoia y todo eso. Ojalá él acceda a ir y a ver qué medicamento le mandan, la inyección, algo pues que dé tiempecito, pues y que no sea. Eso es con respecto a la medicación con la esquizofrenia todavía hay mucho por descubrir e investigar y todo eso, ¿cierto? Pero también hay una cosa y se los digo a todos con todo el amor y todo el cariño. Pueden ocurrir casos de conducta suicida. ¿Por qué? Porque como son tan fuertes esos síntomas que los dirigen y les dicen y todo, por más que los acompañemos y todo, también ellos pueden hacerlo. Y no va a ser nuestra culpa. Pues es que es un diagnóstico muy difícil. Como les digo, todos los síntomas son distintos. Hay a unos que les da por encerrarse y a otros que esas voces o algo les dicen cosas diferentes. Entonces, sí, tratemos con, si está trabajando, que del trabajo sea que lo manden, busquemos estrategias para que él no siempre diga, ay, mi mamá es la que me está enloqueciendo, sino otra persona y que sea el que lo acompañe y lo lleve a ver si de pronto con la medicación, porque él puede ser supremamente funcional. Sí, que trabaja. Imagínate trabajando. Y ya, pero ya no me hace interés por terminar la carrera. Ajá. Pues ya no era habla de estudiar. El primero todo era, yo quiero terminar mi carrera, y ya no, ya como que no. Pero yo pienso que es importante que usted sienta lo que, es decir, todos hemos sentido eso, la frustración de que no quiere terminar la carrera o que no quiere terminar pues, algún proyecto que empezó. O sea, eso es una conducta, pongámoslo normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno que, digamos, que tener o enfrentar este tipo de condiciones? Es que usted piense que lo que más importa es que él está saludable. ¿Qué importa que no termine la carrera? Sí. ¿Qué importa que no termine el proyecto? Lo importante es que él pueda recuperar o de alguna manera estar, ¿cómo se dice? Con la medicación, estar compensado. Porque si está compensado, se va a trabajar, vuelve a hacer cositas. No se desespere. Lo importante es que lo que está haciendo, por ejemplo, es llevarlo al psiquiatra a que lo vuelvan a evaluar. Es muy importante para que tenga una medicación correcta. Es súper importante. Pero vean, una cosa grave, que recibe el paquito y se cierra la teta a bebé. Sí está descompensadito, mamá. A bebé. Y ese es el fin de semana. Y dale donde ya no quiere, ay, no come nada, mientras está tomando, no come. Y al no comer, ya se altera como el comportamiento. Todo está alterado de todas las maneras. Sí, alterar. Entonces es eso, mamá, que le podamos ayudar con la medicación y todo para que estas cosas no sucedan, porque también en una de esas, y hay que tener súper pendiente el teléfono de, pues el 123, de una ambulancia o algo, porque ahora que es puente y es pago, ¿cierto? Entonces puede... y como cumpleaños el domingo, entonces ya yo empiezo a celebrar. Pues el solito allá, tomando en sus tragos. Y yo no sé por qué anoche yo soñé viendo un loco, pero loco con una piedra grande dándole a la puerta, pero fue una pesadilla muy horrible. Y yo me volví como muy nerviosa. Y entonces ese sueño, dije, ¿será que se ve lo que se ve este fin de semana? ¿Qué será ese sueño que me está diciendo? Eso, súper pendiente de los teléfonos donde puedan llegar a ayudarlo para llevar. Ay, doctora, te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando uno tiene un duelo tras otro duelo, tras otro duelo? Porque, digamos, se me murió mi mamá y se me juntó con lo de Alejo, y ya de ahí se me murieron otros familiares cercanos y el amigo de alma pues también. Entonces,
perdí sueño, aumenté 12 kilos, me amanece el sueño y yo era, pues me había repuesto nomás. Pero ya como con esas cositas estoy caminando con los doctores y todo. Y el grupo pues de aquí que ha sido pues mi salvación. Bueno. Si es difícil un duelo, ahora uno tener más duelos. Y a todos nos pasa algo, y es que un duelo lo tenemos y nos da pasa otro, porque los duelos, ¿cierto? Están a la vuelta de la esquina, y resulta que vuelve y nos activa el primero. Entonces no es que uno diga, ay, ya sale la muerte de mi mamá y tengo este otro duelo del amigo, sino que lloro lo del amigo y lo de mi mamá. Entonces lo de Alejo, lo de mi amigo y lo de mi mamá. Entonces se vuelve que un duelo activa el otro nuevamente. Entonces sí es muy importante todo eso que estás haciendo y que te puedan acompañar, pues como para que en algún momento tú sientas que ya con serenidad y con amor tienes esos otros recuerdos, y que finalmente prevalecerá el más doloroso, que casi siempre es ese que todavía no te resuelve, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, mi mamá vivió tantos años, yo la quiero mucho, y le hago este altar, o tenemos que hacemos la comida siempre cuando ella cumplía años, y uno va, ¿cierto? Como sanando esas cosas. Pero hay otros duelos que tenemos actualmente que tenemos que seguir con ellos ahí, ¿cierto? Entonces hay que fortalecerse. Pero yo, por ejemplo, doctora, con la muerte de los dos últimos familiares cercanos, ahí no, están en México y yo no. Allá están, porque no puedo como con más. Entonces, no, allá está el padrino de mí, y no, allá está, debe estar, y era demasiado alegre. Lo mismo que mi mamá, llena de vida y todo, entonces Eso es, pero son estrategias que uno empieza a utilizar como, no puedo con más, entonces no voy a recargarme con esto porque tengo que estar fuerte para esto. Y me tengo que hacer cargo de mí. Muchas veces no se hace cargo de uno, del otro. Cada uno se hace cargo de lo que le toca y a ti te uno. Bueno, a cada uno le entregamos. Permiso, doctora. ¿Cómo usted piensa pues venir los lunes a pacientes el valor de la consulta? Es gratuita, es de parte de Asanafe. Claro, ay, sí, no les había dicho eso. Súper importante. No sé, hay un valor, doctora. Por no, que sí, sí, yo creo que sí. Claro que sí. Sí. Aparte, pero sí hay un valor simbólico, pues, para la asociación, claro que sí. Bueno, eso lo hablan con ellas. O sea, que aunque el profesional quiera donar su tiempo, exacto, a Asanafe para también el caso de la casa y todo eso. Entonces, tiene un... Mi casa está linda. Es muy económico a comparación pues, de otras consultas pues, a particulares que son mucho más costosas. Bueno, es eso, hablan con ellas. Pero yo desde que me jubilé dije, no, ya, yo quiero como devolverle a la vida a la gente, porque gracias a Dios trabajé muy bien en el municipio y siempre me pagó. Ahora yo. Y con su experiencia puede aportar mucho. Sí, llevamos tantos años. Les entregamos una hojita cada uno con lapicerito para que escriban, y aquí puse esta luz que nos está acompañando en este momento, y es para que escribamos ese duelo fuerte que tenemos en este momento, y que yo escriba y diga, esto me está afectando por esto y esto y esto, porque yo soñaba, ¿cierto? Como que puedan anotar cuál era el sueño más grande que tenían con esa persona que en ese momento tenemos que elaborar ese duelo. ¿Cuál era el sueño más grande que tenían?
En la casa también lo pueden hacer, los que están virtual, anotar en un papelito cuál era el sueño más grande que tenían con esa persona que en este momento les está generando ese duelo. Lo leen. Entonces yo sí haces este tipo de qué pasa con eso. Entonces, como es un duelo y como son sueños que teníamos y por eso es que tenemos el duelo, porque si no hubiéramos tenido esas expectativas de esos sueños, pues no nos daría duro que en ese momento no se puedan cumplir. Entonces, vamos a quemarlos aquí, se acercan cada uno que va a terminar, que muere y lo quema y dejan aquí. Porque finalmente son sueños que no vamos a cumplir, pero que vamos a darle todo el significado a lo que pudo haber sido y no fue, pero que nosotros vamos a seguir adelante y ayudar a sanar y lo estamos bien. Pero eso será no se llama la mesa de cerámica. Eso. Para que nos ayude a sanar ese corazón, para que nos dé fuerza para seguir, porque esas personas nos necesitan muchísimo. Puede ir poniendo la visera acá. Prestadito para otro caso que yo venga. Pensando en una experiencia que tuve, yo trabajé hasta el año 2019. O con la mesa de Josefina, esta que le da un infarto allá, pongámosle algo. Esperemos que termine. No se vaya a dañar esa mesa. Me faltaría así. Me contaron que no, doctora, perdón, como tenemos la gente en el intermedio, entonces ya terminamos para despedirnos y ya nos quedamos acá pues, como en conversación. Pero María, si antes de terminar que la doctora, porque ahí están escuchando pues ellos todo, porque estamos sí, me está diciendo don Néstor que tuvo un sueño con la empresa donde trabajaba hacía 20 años y con el jefe que en una reunión tuvo que decir esto no es así, es de tal y tal manera y resulta que eso acarreó que el señor se fuera para la cárcel, ¿cierto? Pues más otras cosas. No, el señor sí siguió en su proceso y yo me fui de viaje a visitar a un hijo y allá yo sabía lo que iba a pasar porque ya estaba predicho si eran los dueños de la empresa. Sí. Entonces, cuando llegué, pues, me tuvieron la carta, pero le despido. Y en el viaje, digamos, me empezó una cosa que más síndrome de la chingada.
que es Una cosa con la tiroides. con la tiroides, pues, es autoinmune. Entonces llegué enfermo con eso, efectivamente llegué a la empresa, me dieron la carta, no me indemnizaron, la fiscalía cayó y con extinción de dominio de la compañía, nunca me pagaron 20 años, nunca me pagaron un peso, salí con una mano adelante y una atrás, sin nada, salimos los dos. Qué duele. Y le cuento, no, pero le cuento que pues, bueno, todas las peripecias para sobrevivir y todo lo que pasó, pero aún yo sueño mucho con esa empresa, con casos dentro de la empresa. ¿Te imaginas En que el ya modelo- ¿Por qué no le han pagado? No, le van a pagar. O sea, no la fiscalía ya dijo que ya ¿sí o no? Yo como hago para trabajar toda mi vida en una empresa y no me pagan y me voy. Sueño, María. y todo lo que no pone en la empresa, porque es que uno ayuda a construir esa empresa, uno la quiere, uno no queda 20 años y no. Entonces, claro, ese duelo, y mira que hasta te afectó lo físico, porque es que esto, y después de pandemia, también como que la salud mental se habla ya con más tranquilidad. Pero dicen que se ha disparado. Se ha disparado, pero yo creo que es que se visibiliza más, porque antes era más tabú y más vergüenza, y uno pues no salía a hablar, pues estar tan fácil. En cambio, pues estuvimos como tan encerrados y tan mal, que también ya uno habla, sí, y claro, detonó cosas que ya de base yo tenía y de las detoné a partir de la pandemia, pero fíjense, en esos duelos no es que esté pensando en la cena, pero anoche, o sea, me llegan pesadillas, me llegan sueños de sí. Es mejor donar la plata. Además, pero además también cárcel y todo para el jefe, que llegaron policía y todo por él allá, eso es que no fue una experiencia cualquiera. Sí, eso es. Bueno, entonces, muchas gracias, ponemos la última canción. Muchas gracias. Este es un espaciecito pues de compartir, les agradezco mucho, todos hablar, Victoria, Sarcís, qué rico. Nosotros Venga, Mayra. No, la última, tenemos una última intervención. Ahí está ella para que se escuche en el micrófono.